Esto pasó hace unos meses. Era una noche normal después de un día de trabajo. Yo estaba pedaleando en mi bicicleta por las calles de la ciudad. El viento golpeaba mi rostro y siempre encontraba calma en esa ruta. Cada vez que llegaba al semáforo, era como un ritual. Pero una noche todo cambió, me detuve en el semáforo y noté algo raro. Un payaso estaba parado en la acera, sonriendo de manera inquietante. Era extraño porque no tenía globos ni nada divertido. Solo estaba allí, mirándome. Su mirada me incomodó. Era como si supiera algo sobre mí. Intenté sacudirme la sensación. Quizás es una broma, pensé, pero había un aire extraño que no podía ignorar. El semáforo cambió a verde y seguí pedaleando, pero el payaso se quedaba en mi mente. Ni siquiera sabía por qué, pero no podía dejar de pensar en él. La semana siguiente, pasé por el mismo lugar y, de nuevo, ahí estaba. El mismo payaso, haciendo gestos raros con sus manos. Su sonrisa se hacía más grande, más intensa. Esto no puede estar pasando, me dije. Cada vez que llegaba al semáforo, me sentía más ansioso. Había algo en su manera de mirarme que me perturbaba. Sentía como si estuviera esperando algo de mí, pero no sabía qué. Tal vez estoy imaginando, pensaba, pero mi intuición me decía que había algo más. Me sentía atrapado en esta extraña conexión. Una noche, todo estaba más oscuro de lo normal. Las luces de la ciudad parpadeaban, dándole un aire tenebroso al lugar. Al llegar al semáforo, me congelé. El payaso estaba allí, viéndome con esos ojos brillantes. El escalofrío bajó por mi espalda. ¿Qué quieres?, gritaba en mi mente, pero no podía decirlo en voz alta. Simplemente lo miré, esperando una respuesta que nunca llegaría. Aceleré cuando el semáforo se volvió verde. Mi corazón latía rápido, y mis manos temblaban mientras agarraba el manillar. Cada pedaleada era un esfuerzo por escapar de aquella imagen que se había vuelto una obsesión. Ya no era solo un payaso, era algo más, algo que no podía comprender. Esa noche en particular, al llegar a casa, la imagen del payaso seguía persiguiéndome. No podía dormir. Me acosté en la cama, inseguro. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje, pero no había nadie en la línea. Solo silencio. El miedo se consolidó en mi pecho. ¿Me estás siguiendo?, pensé, sintiendo que toda la situación se había vuelto demasiado real. Pasaron los días, pero el payaso no se desvanecía de mi mente. Cada vez que pasaba por ese semáforo, me preguntaba si volvería a verlo. La inquietud se volvía parte de mi rutina. No podía evitarlo. Algo extraño había sucedido y no sabía si algún día podría explicar este encuentro. Era como una sombra que se había adueñado de mis noches, un misterio que me mantenía despierto. ¿Por qué ese payaso me miraba? ¿Por qué no podía olvidar su sonrisa? Capítulo 2. Esa noche, decidí que no podía seguir así. Después de días de inquietud, sentía que tenía que enfrentar a mi miedo. Me levanté con resolución y me dirigí hacia la bicicleta. El reloj marcaba las 10, y la ciudad estaba en su habitual silencio nocturno. El aire fresco me golpeó el rostro y pensé que quizás el paseo me ayudaría a aclarar la mente. Pedaleé con más rapidez de lo habitual, intentando dejar atrás los pensamientos oscuros. En mi mente, me repetía que todo era una ilusión. Al llegar al semáforo, mi corazón empezó a latir con fuerza. La luz roja me hizo detenerme, y me senté en la bicicleta, sintiendo como el sudor comenzaba a cubrir mi frente. Estaba allí, en la acera, del mismo modo que lo había visto antes. El payaso sonreía, con esa mueca que me incomodaba tanto. No había globos, no había risas, solo su presencia inquietante. Mi garganta se secó y no pude evitar sentir que, esta vez, no huiría. Debía saber qué quería. Respiré hondo y le miré a los ojos. Aquel brillo en sus ojos parecía intensificarse, como si mi decisión le provocara más alegría. En ese momento, algo cambió. Podía sentir una extraña conexión entre nosotros, un hilo invisible que no sabía cómo explicar. La luz del semáforo cambió a verde, pero no me moví. Seguí observándolo. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas.
Finalmente, el payaso hizo un gesto con su mano, un movimiento como si me invitara a acercarme. No puede ser, pensé. Sin embargo, algo en mí comenzó a ceder ante esa curiosidad. ¿Y si me estaba comunicando de alguna manera? Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí acercarme un poco más, no esperaba lo que siguió. El payaso, con su voz suave y casi melodiosa, murmuró, ¿has venido a jugar? Su pregunta resonó en mi mente y, por un instante, me quedé paralizado. ¿Qué significaba eso? ¿A jugar? ¿Con quién? La idea de volver a casa y dejar todo esto atrás me atormentaba, pero sabía que debía quedarme. El payaso continuó sonriendo, y su expresión parecía oscilar entre la diversión y la malicia. Sentí que me retaba, como si mi propia curiosidad me hubiera atrapado en su juego. Decidí que debía hacer algo. ¿Quién eres?, le pregunté, sintiendo la adrenalina fluir. Él se inclinó un poco hacia adelante, como si se acercara a compartir un secreto. Soy aquel al que temes, dijo. Y en ese instante, todo se tornó oscuro. Un viento helado sopló entre nosotros, y sentí que todo mi alrededor se desvanecía. Escuché gritos lejanos y el eco de risas. El tiempo parecía detenerse y, en ese momento, su sonrisa se ensanchó aún más. Pero lo que sentía no era solo miedo. Era una mezcla de inquietud y fascinación, un tirón que ya no podía ignorar. De repente, el escenario cambió. Las luces de la ciudad se apagaron por completo, y quedé sumido en la oscuridad. Un instante después, todo estaba en silencio. Miré a mi alrededor, el payaso había desaparecido. Todo había sido solo una ilusión. Pero sabía, en lo más profundo, que eso no era cierto. El miedo se transformó en una necesidad de descubrir más, y decidí que tenía que atravesar ese umbral nuevamente. Pero ahora, con una pregunta más presente en mi mente, ¿qué juego estaba jugando el payaso? Fue ahí cuando supe que no podría escapar tan fácilmente. Capítulo 3. Los días que siguieron fueron una mezcla de normalidad y agitación. Intenté alejar el pensamiento del payaso, pero cada vez que volvía a casa, la imagen de su sonrisa retorcida ocupaba mi mente. Decidí que debía hacer algo, así que un par de noches más tarde, tomé la decisión de regresar al semáforo. No sabía qué esperaba. Quizás solo buscar respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. La noche estaba tranquila, y la bicicleta se movía con facilidad bajo mis pies. Al acercarme al semáforo, una sensación de nerviosismo se apoderó de mí. Estaría allí nuevamente, me detuve, mirando hacia la acera. En la penumbra, su figura apareció ante mí. El payaso estaba ahí, tal como lo había dejado, sonriendo con la misma mueca perturbadora. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no podía dar marcha atrás. Respiré profundamente y me acerqué, sintiendo que el aire parecía más pesado. ¿Has venido a jugar? Su voz resonó, como un eco familiar y desafiante. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. No estoy aquí para jugar, respondí, intentando sonar firme aunque mi voz temblara. El payaso soltó una risa suave, casi burlona, mientras se inclinaba hacia adelante. Eso es lo que piensas. Todos juegan, querido amigo. Por un instante, pensé en darme la vuelta y abandonar la conversación, pero algo en su mirada me retuvo. ¿Qué quería de mí? Dime qué quieres, le exigí, la frustración saliendo a flote. Sus ojos parecían brillar con algo más que diversión. Había una profundidad siniestra en su mirada que me inquietó más que su sonrisa. Quiero mostrarte, dijo, y antes de que pudiera responder, el paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar nuevamente. Las luces de la calle se desvanecieron, sumiéndonos en la oscuridad que había sentido la vez anterior. Esta vez, sin embargo, no se trató solo de un golpe de oscuridad. Una luz roja brillaba en la distancia, y en un instante, me encontré en un lugar que no reconocía. Era un parque de diversiones, pero estaba en ruinas, con atracciones caídas y luces parpadeantes que luchaban por encenderse. La risa distante me hizo retroceder un paso. Recordé aquellos ecos de risas que había sentido antes, pero ahora todo tenía un matiz sombrío. Bienvenido a mi hogar, dijo el payaso, avanzando como si estuviera en su propio mundo.
Sentí una punzada de terror al darme cuenta de que no estaba solo. Un grupo de sombras se agrupaba en el fondo, figuras indistintas que observaban con miradas vacías. ¿Qué es esto?, pregunté, azorado. El payaso se giró hacia mí, su expresión de diversión nunca se desvaneció. Este es el verdadero juego, y solo te he mostrado la puerta. Si no entras, te quedarás atrapado aquí para siempre. El miedo se apoderó de mí. Cada sombra parecía acercarse, y cada risa resonaba como un eco lejano de risas perdidas. Ahora, todo lo que quería era escapar. Pero sabía que debía averiguar más. El payaso parecía disfrutar de mi inquietud, y en ese momento comprendí que no me dejaría ir tan fácilmente. ¿Y si no quiero jugar?, le pregunté, sintiendo que mi voz apenas se sostenía. No tienes elección, respondió, antes de dar un paso hacia mí, acercándose más. En su mirada había una promesa de que el juego apenas comenzaba. Fue en ese instante que comprendí que estaba atrapado en una red de ilusión y desafío, y sin saberlo, había tomado una decisión de la que no podía escapar. Capítulo 4. La risa resonaba a mi alrededor como un eco macabro, retumbando en cada rincón del parque de diversiones abandonado. El payaso se acercaba, cada paso que daba llenaba el aire con una presencia inquietante. Mis instintos me gritaron que debía huir, pero estaba paralizado por el miedo y la curiosidad. ¿Qué significaba todo esto? Esto es solo el principio, dijo, señalando las sombras en el fondo que parecían cobrar vida con sus palabras. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia mí, como si estuvieran esperando una señal del payaso. Su rostro reflejaba un placer oscuro, y su sonrisa se amplió a medida que veía mi angustia. ¿De qué se trata este juego?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No tengo tiempo para jugar contigo. Sabía que eso no era cierto, no tenía otra opción que jugar si quería salir de allí. Oh, claro que tendrás tiempo. El tiempo es relativo aquí, respondió. Sus ojos centellearon de manera siniestra. Déjame mostrarte algo especial. Hizo un gesto amplio con sus brazos, como si deseara revelar un espectáculo. La atmósfera vibró, y de repente, las luces parpadeantes de las atracciones fueron reemplazadas por imágenes que emergían de la penumbra. Aparecieron escenas de risas y diversión, niños corriendo y montando en las atracciones. Pero todo tenía un aire perturbador, no eran solo imágenes del pasado, eran recuerdos inconfundibles, fragmentos de dolor. Un niño con globos de helio, otro niño que caía llorando al suelo. Las carcajadas se transformaron en gritos agonizantes, y mi estómago se retorció ante la visión. No, susurré, horrorizado. No puedo estar viendo esto. Intenté cubrirme los ojos, pero el payaso me tomó del brazo, sus dedos fríos como el acero. Debes mirar. Esto es lo que realmente somos, lo que hacemos en este lugar. La risa es solo una fachada. Traté de sacudirme su mano y retrocedí, pero el horror me mantenía atrapado. ¿Por qué me estás mostrando esto?, le grité, con la voz entrecortada. La locura de la situación me abrumaba. Dame una respuesta. Porque todo esto es parte del juego. Cada risa tiene su precio, y tú eres el siguiente en decidir. Su sonrisa se volvió más ancha, más aterradora. Tú decides si quieres unirte a nosotros. O si prefieres quedarte como un espectador. Las sombras se acercaban más. Podía sentir su presencia, fría y amenazante. Me di cuenta de que cada figura tenía rostros familiares, niños que solía ver en la escuela. Al mirarlos, comprendí que eran los amigos perdidos que nunca volverían. No, no puede ser, murmuré, retrocediendo hasta que sentí un muro detrás de mí. Es hora de elegir, amigo mío, dijo el payaso, su voz suave pero llena de veneno. ¿Quieres seguir tratando de escapar de lo inevitable, o quieres jugar a ser uno de nosotros? Todo en tus manos. Y entonces, entre la risa que reverberaba y las sombras avanzando, una sensación de determinación comenzó a surgir dentro de mí. No podía permitir que me atraparan. Tenía que encontrar una forma de salir, de romper el ciclo. Pero, como enfrentarse a lo desconocido, la oscuridad parecía engullir todo a mi alrededor, y el payaso se posicionó frente a mí, esperando. Entonces, en un instante,
todo se oscureció. La presión en mi pecho se intensificó, y supe que no había vuelta atrás. Si quería salir, debía desterrar mis miedos y enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 5. Estaba perdido en la oscuridad. No había luz, ni sonido, solo un profundo silencio que envolvía cada parte de mí. La angustia me sacudía como un viento gélido. Mi miedo había evolucionado, ya no era solo terror, era también desesperación. Seguiría atrapado en esta pesadilla. De repente, un sonido rompió el silencio, un tintineo, como el de campanas. Y luego la risa, esa risa, la misma que me seguía. Me hizo temblar. En un instante, la oscuridad se disipó y volví a ver al payaso, ahora más cerca. Su rostro era una mezcla de alegría y locura. «Bienvenido de nuevo», dijo, su voz como un susurro que me heló la sangre. «¿Has tomado tu decisión?». Las sombras seguían moviéndose, pero ahora parecían inquietas, como si esperaran una señal. Miré a mi alrededor, el parque ahora estaba distorsionado, como un sueño retorcido. Las luces parpadeaban erráticas, y los colores se mezclaban en un caos visual. «No voy a unirme a ti», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que podía sentir. «No seré parte de este juego». «Es un error creer que tienes esa opción», respondió el payaso, dando un paso hacia mí. Podía sentir el aire cambiar. «Una vez que has leído el libro de la risa, no hay marcha atrás. Que el juego comience». Y en ese momento, todo cambió. Las sombras dieron un salto hacia mí y, como un rayo, algo emergió de ellas. Era una criatura difusa, mezcla de niño y sombra, y sus ojos eran pozos oscuros de desesperación. «Ayúdame», gritó, extendiendo sus manos hacia mí. Era un rostro que conocía. Uno de mis amigos desaparecidos, uno que nunca fue encontrado. Su voz atravesó mi corazón. «No», grité, intentando protegerme de la velocidad de la figura que se abalanzaba. Peticiones de ayuda resonaban en mi mente, pero no sabía cómo actuar. La agonía en su rostro era un recordatorio de lo que estaba en juego. «Claramente, estas conexiones te afectan», dijo el payaso, riendo de una manera casi musical. «Pero esta es solo una de las muchas elecciones que deberás enfrentar. Queda poco tiempo». La figura se acercaba más, y su súplica era una tormenta de emociones. Quería ayudarlo, pero en mi interior sabía que esto era parte del juego del payaso. «No puedo», grité, sintiendo cómo la desesperación me asfixiaba. «Siempre hay una opción», dijo el payaso, acercándose aún más. «¿Decidirás interferir o te dejarás llevar por el miedo? Tienes el control, pero debes actuar rápido». La risa siguió resonando, convirtiéndose en un grito ensordecedor que llenaba el aire. Un temblor recorrió mi cuerpo y, al mirar a la sombra de mi amigo, algo en mí se rompió. No podía rendirme. Tenía que hacer algo. Entonces, justo cuando la angustia parecía insuperable, recordé los momentos que compartí con ellos, la alegría antes de la pérdida. La risa que habíamos compartido podría ser más fuerte que este lugar. «Suficiente», exclamé, reuniendo toda mi energía en la declaración. «No jugaré tus juegos. Voy a liberarlos». La risa se detuvo abruptamente, y la oscuridad se tensó. Sabía que estaba en la línea entre el miedo y la esperanza. Pero a la vez, la conexión con mi amigo iluminó un camino que no esperaba. Mientras me preparaba para actuar, pude sentir que algo profundo se removía dentro de mí, tal vez el poder que no sabía que poseía. Era el momento de confrontar al payaso y salvar a quien pudiera todavía. Capítulo 6. La tensión en el aire era palpable. El payaso sonrió, mostrando unos dientes desmesurados y afilados. «¿Creías que esto terminaría bien?». Su risa retumbó como un eco en mi mente. Ya no había vuelta atrás, el tiempo se desvanecía y me sentía atrapado en su juego. Con cada latido, la oscuridad parecía cobrar vida. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, transformándose en figuras distorsionadas de rostros conocidos. Vi a mi hermano, mi niña de la escuela, incluso a la profesora que solía admirar. Todos parecían atrapados, pidiendo ayuda. Pero sus voces se desdibujaban en la risa del payaso. «Basta», grité, apretando los puños.
Debía concentrarme, centrar mi energía. Recordaba cómo era cuando nos reíamos juntos, cómo la alegría podía vencer cualquier oscuridad. Respiré hondo, intentando que esos recuerdos emergieran, pero la presión era intensa. Esa es la estrategia, el payaso sentenció, con una mirada burlona, ¿pero realmente crees que esos recuerdos son suficientes? Veremos qué tan fuerte es tu vínculo con ellos. Y entonces, como si él evocara su esencia, las sombras dieron un paso adelante, fusionándose con los rostros restaurados. Mi hermano me miró con ojos llenos de miedo pero pidiendo auxilio. «Ayúdame, por favor», suplicó. «No», grité, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Era como si la propia tierra se uniera al juego del payaso. «No voy a dejar que me atrapes». «Siempre hay una opción», repitió el payaso, pero esta vez con un tono más grave. ¿Vas a salvar a tus amigos o desearás haber actuado más rápido? No soy parte de esto, respondí, aunque mi voz temblaba. El dolor de sus miradas era una lanza atravesando mi corazón. Detrás de mí, los ecos del pasado se agolpaban, y, por primera vez, la desesperación comenzó a mezclarse con mi determinación. Decidí dar un paso adelante. En lugar de retroceder, avancé hacia mi hermano. «Soy más fuerte que esto», grité con todas mis fuerzas. «Vuelvan a mí, regresen a la luz». Extendí mis manos hacia ellos, sintiendo como la energía fluía a través de mí, la misma que alguna vez usé para hacerlos reír. Al instante, una onda de luz estalló alrededor de mí. Las sombras comenzaron a disiparse, y los rostros perdieron su angustia, mirándome ya no con miedo, sino con esperanza. De repente, la risa del payaso se tornó en un grito de frustración. «No puedes hacer esto», dijo, su voz resonando con un tono sombrío. «Los recuerdos son solo sombras». «No», respondí, con toda mi fuerza, «los recuerdos son luz. Son lo que nos conecta». El payaso se abalanzó hacia mí, pero mis amigos ahora brillaban a mi lado. Sus manos, unidas con las mías, crearon una barrera de luz. El payaso se detuvo, sus ojos oscuros se estrecharon en rabia. «Esto no ha terminado», dijo, desapareciendo en una nube de risas antes de que pudiera hacer algo más. La oscuridad retrocedió, pero sabía que regresaría. Aún así, había ganado una batalla. Mientras mis amigos cobraban vida a mi alrededor, sentí que, aunque el payaso se marchara, la lucha no había terminado. Tenía que prepararme. Todo se sentía inestable, como si la tormenta apenas comenzara. «¿Dónde estamos?», preguntó mi hermano, todavía confundido. «Es un largo camino, pero hemos vuelto», respondí. Pero al mirar el parque, con sus sombras aún retumbando detrás de mí, supe que la verdadera batalla apenas empezaba. ¿Cómo podría salir de aquí antes de que el payaso regresara? Afuera, el silencio me esperaba, pero justo entonces noté algo brillante en el suelo. Algo que podría cambiarlo todo. Capítulo 7. Me agaché sin pensar, sintiendo que algo me atraía hacia ese destello. Allí, entre la hierba marchita, había una pequeña esfera de luz. Parecía pulsar, casi como si tuviera su propio latido. Extendí la mano con cuidado, temeroso de que pudiera desvanecerse si me acercaba demasiado rápido. «¿Qué es eso?», preguntó mi hermano, acercándose a mí con curiosidad en sus ojos. «Ni idea», respondí, mientras mis dedos tocaban la superficie suave de la esfera. En cuanto lo hice, una ráfaga de energía recorrió mi cuerpo. Imágenes fugaces atravesaron mi mente, risas, luces de carnaval y la figura del payaso entrelazada con el aire que lo rodeaba. «Cuidado», grité, retrocediendo de inmediato. La esfera se hizo más brillante, casi cegadora, y el aire a mi alrededor retumbó con un eco distante. Mi hermano se encogió, pero la curiosidad dominaba su miedo. «Tengo que averiguarlo», dijo, «podría ser una forma de salir de aquí». «No estoy seguro», respondí, sintiendo que el peligro aún acechaba. ¿Y si es una trampa del payaso? Pero ya era demasiado tarde. Él se había inclinado, tocando la esfera justo cuando un escalofrío recorrió el aire. La esfera explotó en una tormenta de luces y sombras, creando un vórtice brillante. Nos rodeó, y antes de que pudiera gritar, todo se desvaneció.
El siguiente instante, estábamos en un lugar diferente. La atmósfera era extraña, como un cruce entre un parque de diversiones y un sitio aterrador. Las luces parpadeaban, pero lo inquietante era el silencio. No había ruido, solo un eco lejano de risas que me heló la sangre. Hermano, grité, buscándolo mientras avanzaba, la adrenalina latiendo en mis venas. ¿Dónde estás? La sombra de la preocupación se adueñaba de mí. Aquí, escuché su voz, y corrí hacia él. Estaba parado delante de una tienda de caramelos. La dulzura parecía atrayente, pero sabía que no todo lo que brillaba era bueno. ¿Esto es un sueño?, preguntó asustado, mirando a su alrededor. Las paredes de la tienda estaban decoradas con imágenes de payasos, sus sonrisas distorsionadas me hacían sentir incómodo. No, no es un sueño, le respondí, con un nudo en el estómago. Esto es real, y debemos irnos. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta de la tienda se abrió lentamente. Frente a nosotros, apareció una figura familiar. Era el payaso, con su sonrisa ensanchada, reluciendo como un faro en la penumbra. «Bienvenidos, amigos», gritó. «He estado esperándolos». Mi corazón se detuvo. «¿Por qué siempre estás cerca?», le grité. «¿Qué quieres de nosotros?». «Solo quiero jugar un poco más», replicó, guiñando un ojo. «Aún hay muchas sorpresas esperando que las descubran». «Pero claro, la elección es suya, ¿desean seguir o prefieren marcharse?». La oferta sonaba tentadora, pero sabía que no había nada bueno en sus intenciones. El aire se sentía espeso, cargado de una energía oscura. Miré a mi hermano, nuestras miradas compartían un entendimiento silencioso. «No tengo miedo», y con esas palabras, reconocí que tenía que enfrentar a este ser una vez más. En mi pecho, una llama de determinación comenzó a arder. «No vas a vencernos», desafié. «Esta vez, me aseguraré de que no puedas escapar». El payaso sonrió aún más, sus ojos brillaban con una locura que me heló la sangre. ¿De verdad creen que tienen el control? Esto se está volviendo cada vez más interesante detrás de él, el mundo poco a poco comenzaba a cambiar, y sabía que debía actuar rápido. La pregunta era, ¿cómo? Capítulo 8, el payaso se movió hacia un lado, y con un gesto de su mano, la tienda de caramelos se transformó. Las paredes ahora parecían estar vivas, susurros emergían de las sombras. ¿Listos para jugar?, preguntó, y su voz resonó como un eco en la vastedad del lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de juego?, pregunté con firmeza, aunque sabía que era una trampa. «Ah, justo lo que todos se preguntan», dijo el payaso, acercándose aún más. «Un juego de confianza. Deben elegir, un dulce que puede salvarlos o un caramelo que los hundirá aún más en este lugar». Mi hermano, aún a mi lado, me miró con ojos aterrados. «No deberíamos hacerlo. Deberíamos salir de aquí». «Pero, ¿y si es una forma de salir de este lugar?», respondí, intentando pensar con claridad. «No podemos quedarnos sin hacer nada». El payaso sonrió, y en su rostro había algo que me inquietaba. «La elección es simple, pero nunca fácil. Solo tienen que confiar en sus instintos». Murmuré en voz baja para mi hermano, «Si tomamos algo, que sea solo uno. No podemos arriesgarnos demasiado». «Estamos atrapados», me dijo, su voz era un susurro entre la desesperación y la esperanza. «¿Y si elige?». «Lo sé», admití. «Pero debemos actuar». Con un gesto de su mano, el payaso hizo que un estante de caramelos flotara hacia nosotros. Era un espectáculo colorido, una mezcla de sabores que prometían desde alegría hasta desesperación. «Elijan un caramelo, amigos. Uno solo». Miré fijamente los envoltorios brillantes. Mi corazón palpitaba. No teníamos otra opción. Tomé un respiro profundo y alargué la mano hacia un caramelo de color rojo intenso. Dije, sin darme cuenta de que mi hermano me había seguido y había tomado uno de color azul. «Perfecto», exclamó el payaso, con una risa que reverberó en las paredes. «Una elección de rojo y azul. Colores de destino».
Nos miramos, mis manos sintiendo el frío plástico del caramelo en un grip apretado. Un instante después, ambos llevamos los caramelos a nuestros labios. El sabor era extraño. El rojo era dulce, y el azul amargo. En un instante, la realidad se desvaneció de nuevo. Me sentí como si flotara, como si de repente la gravedad no tuviera control sobre mí. Abrí los ojos y ya no estaba en la tienda. Estábamos en un ángulo diferente del mismo lugar, pero el ambiente cambió radicalmente. El cielo era de un azul brillante, pero al mirar más de cerca, vi que había sombras al acecho. Una risa distante resonaba, un eco familiar y aterrador. ¿Dónde estamos?, pregunté, angustiado. ¿Qué hiciste?, exclamó mi hermano. ¿Y qué caramelo era ese? No lo sé, grité. Solo intenté. De repente, el payaso apareció de nuevo, de pie delante de nosotros, su sonrisa aún más amplia. Gracias por jugar. Pero ahora el juego ha cambiado. Bienvenidos a la siguiente fase. En ese instante, lo que había tomado como una simple elección se tornó en una sensación de alivio helado. La atmósfera giró a nuestro alrededor y comprendí con desasosiego que este no era un juego del que podríamos salir tan fácilmente. Algo en el aire me decía que estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Lo que desean escapar es un laberinto de ilusiones, continuó el payaso, sus ojos resplandeciendo con locura. Cada caramelo trae consigo un destino. Uno de ustedes terminará atrapado aquí más que el otro. El horror se dibujó en mi rostro. ¿Qué quieres decir con eso? El payaso rió, su voz resonando como el tintineo de las campanas en un carnaval lejano, y sé que debíamos encontrar una respuesta. Pero sabía que cada segundo contaba. La incertidumbre nos acechaba con la misma fuerza que aquellos que deseaban atraparnos. Desde aquel momento, el juego se volvía más peligroso, y una decisión se cernía sobre nosotros: confiar uno en el otro, o arriesgarnos a perderlo todo. Y justo cuando estaba por responder, escuché un grito. No era el mío ni el de mi hermano. ¿Qué demonios había desencadenado? Capítulo 9. El grito resonó en el aire como un eco oscuro, y mi corazón se detuvo un instante. Mis ojos se debatían entre buscar el origen del sonido y enfrentar al payaso que ya había tomado otra forma en mi mente, una figura aterradora, pero intrigante. ¿Qué fue eso?, murmuró mi hermano, el pánico palpable en su voz. No lo sé, respondí, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí, pero era la curiosidad la que me movía. Algo me decía que debíamos investigar. Nos están vigilando, dijo él, mirando a su alrededor, como si las sombras pudieran materializarse en cualquier momento. La realidad era que, aquí, en este lugar extraño, las sombras jugaban con nosotros. Se movían, susurraban, y su presencia era incluso más escalofriante que el payaso. El payaso dio un paso adelante, como si disfrutara de nuestra confusión. Ah, los ecos de su propio miedo. ¡Qué intrigante! Su risa se mezclaba con la risa distante que había escuchado antes. Pero más allá del miedo, hay algo que deben entender. ¿Qué tan fuertes son sus lazos? Nos miramos, y comprendí que había una verdad inquietante oculta en sus palabras. De pronto, todo giraba en torno a una elección, como si nadie pudiera escapar de este juego sin perder algo en el camino. Es solo un juego, intenté decirme a mí mismo, pero la duda me devoraba por dentro. No tenía idea de la naturaleza del caramelo que había elegido. Debemos mantenernos unidos. Y entonces, el grito resonó de nuevo, esta vez más cercano. Era una voz que conocía. Sin pensarlo, tomé la mano de mi hermano y comencé a correr en dirección al eco que nos llamaba. La risa del payaso se desvanecía detrás de nosotros, pero la urgencia era mayor que el miedo. «Espera», gritaron mis pies, pero ya era demasiado tarde. Una sombra se alzó ante nosotros. Y cuando me di cuenta, estaba frente a una figura familiar. «Luz», exclamé, viendo a la niña con quien había jugado en mi vecindario. Su presencia era un alivio extraño, pero la expresión en su rostro me llenó de inquietud. «Ayuda», gritó, y con cada palabra sentí como el laberinto luchaba por mantenernos prisioneros.
La figura de Luz se distorsionó en el aire, como una ilusión fallida, y sus ojos me miraban, entre el miedo y la desesperación. No te quedes ahí. Tienen un plan para ti. La presencia del payaso se hacía sentir, como si estuviera al tanto de nuestra conversación. Pero tú elegiste el camino, amigo mío, interrumpió, acercándose de nuevo con un brillo en sus ojos. Nada es lo que parece aquí. La lección que aprenderás será inolvidable. Luz retrocedió un paso, su voz apenas un susurro. Tienes que irte. Ellos están aquí. No confíes en él, no lo hagas. Estaba atrapado entre dos mundos, entre la ilusión y la realidad. El payaso sonrió maliciosamente, disfrutando nuestra angustia. ¿Confías en la niña o en el juego que te presento? Deberás elegir, y recuerda, tu decisión determinará quién queda atrapado aquí para siempre. Mientras tanto, el pánico me invadía. Miré a mi hermano, que parecía buscar respuestas en mi mirada. No había tiempo para deliberar. Tenía que actuar. Pero, ¿a quién debía creer? ¿A mi hermano? ¿A Luz? ¿O al payaso? En ese momento, el cielo se oscureció. Las sombras se ampliaron, y un nuevo grito, más feroz y aterrador, llenó el aire. Era tiempo de decidir, pero las opciones se sentían cada vez más peligrosas. Todo se volvía más confuso, y las sombras acechaban. ¿Cómo podía salir de este caos? La respuesta estaba en alguna parte, pero no tenía idea de dónde buscarla. Necesitaba un plan, y cada segundo que pasaba, la presión se hacía insostenible. Las sombras reían y la incertidumbre se intensificaba. Entonces, de repente, un nuevo grito llenó mis oídos. Esta vez, sabía que no era de ningún familiar. Era una advertencia de alguien o algo que estaba cada vez más cerca. La pregunta era: ¿podríamos salir antes de que nos atraparan a todos? Capítulo final. El grito resonaba en mis oídos, como si un viento helado soplara desde lo profundo de mis ansiedades. Miré a mi hermano, sus ojos estaban llenos de terror. La figura de Luz se desvanecía a medida que la risa del payaso se hacía más fuerte, resonando en el aire como alguna broma macabra. «Elige», exclamó el payaso, y su alegría era palpable, como la de un niño en una feria. «¿Qué debo hacer?», pensé, sintiendo como el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Tenía que decidir y hacerlo rápido. La presión era abrumadora. La sombra de Luz parecía asustarse con cada nuevo movimiento del payaso, pero el peligro de perder a mi hermano me empujó a actuar. «Escucha, Luz», le dije, «¿cómo sabemos que estás realmente aquí y no una ilusión del payaso?». La frustración brotó en su rostro. «Déjame ayudarte. No tienes que jugar su juego». Sentí que algo en su voz era auténtico, pero la inseguridad me mantenía atrapado. «¿Y tú?», interrumpió el payaso, acercándose a mí, ¿de verdad crees que tienes el control? Este es mi mundo, y todo lo que ves, todo lo que sientes, es parte de mí. Rocé su mirada y sentí que la historia de mi vida se deslizaba a través de esa sonrisa retorcida. A veces, el miedo es solo una ilusión. Recordé las risas, los buenos momentos, aquel brillo que, aunque distante, aún vivía en mí. No puedes derrotar lo que no existe. «No jugaré tus juegos», grité, un grito de desafío que resonó en el aire denso. La atmósfera pareció temblar ante mis palabras. Luz y mi hermano me miraron, sus miradas me animaron a seguir. ¿Qué pasaría si no elijo? ¿Qué pasaría si solo me voy? Una decisión valiente pero frágil. Detrás de mí, un torbellino sepulcral comenzó a formarse, como si las sombras quisieran atraparme en una red oscura. Eso es lo que todos intentan. ¿De verdad crees que puedes huir? Huir solo te lleva a mí, y ahora, tengo más aliados, dijo el payaso, y en ese instante, cada sombra del lugar se movió como un ejército ante la orden de su líder. ¿Sabes qué? Estoy listo para jugar, respondí, sintiendo un extraño sentido de liberación. Pero no a tus reglas. Solté la mano de mi hermano y me volví hacia Luz. Tú y yo juntos. El mundo a nuestro alrededor se tambaleó, el parque de diversiones se convirtió en un baile caótico de luces y sombras. Las risas se transformaron en gritos de angustia. El payaso,
frustrado, se arrojó hacia mí solo para detenerse en seco. «No puedes controlarlo todo», le grité. Justo en el momento en que estaba a punto de tomar la delantera, un estruendo sacudió el espacio. La esfera de luz la que había visto antes fue la que nos trajo aquí. Sin pensarlo, extendí la mano y, como respuesta, pulsó con fuerza. Me sentí como el centro de una tormenta de emociones. Todo lo que había perdido, todo lo que había amado, llenaba mis venas. «Vamos», grité, mientras Luz y mi hermano se unían a mí, formando un vínculo irrompible. Las sombras se multiplicaban, pero nosotros brillábamos. La luz se intensificó, atravesando los gritos, las risas malignas y las sombras amenazantes, llevándome a través de un vórtice brillante. Mientras el payaso se retorcía con rabia, grité: «Nuestra risa es más fuerte que tu oscuridad». Con cada palabra, la esfera crecía, expandiendo nuestra conexión, una barricada contra él. La luz se agravó, y en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos fuera a salvo en nuestro mundo, de nuevo en la penumbra tranquila de la noche. El aire estaba fresco y puro, y el parque de diversiones desapareció, como un viejo recuerdo. «¿Lo logramos?», preguntó mi hermano, jadeando. No sabía qué decir. La sombra del payaso aún pesaba en nuestra mente. Aunque huimos, sentí que la lucha nunca se cerraría del todo. A veces, la huella de nuestras sombras persiste. Nunca he logrado entender que fue verdad y que fue fantasma. Pero sé que lo que ahora enfrentamos es parte de nosotros, una batalla constante con lo desconocido. Todavía me pregunto si el payaso regresará. ¿Y si todo esto fue tan solo una ilusión? Hoy pedaleo por las calles, pero no puedo evitar mirar atrás al semáforo. A veces, en la noche, escucho una risa lejana que me recuerda que no todo se ha resuelto. La conexión sigue, y, aunque he escapado, el juego podría estar lejos de terminar.